soy Manuel Guzmán López y hoy en un día cualquiera vamos a estar en Vinotinto Grill, en la ciudad de Houston, en el área de Katy, comiendo lo que es una auténtica carne en vara. No es carne de la parrilla, es carne en vara. Desde tempranito vamos a estar aquí preparándolo, aliñándola, que es solamente sal, haciéndola, metiéndola en las estacas, poniéndolas en el grill, que ya lo hicimos, y después probando cada uno de todos estos ricos bocados que vamos a tener aquí. Así que por favor, pónganse cómodos porque vamos a ver bastante comida, relájense, no se olviden de suscribirse al canal, de darle like y de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los capítulos. Vinotinto Grill, carne en vara, no es barbecue, no es parrilla, carne en vara y ahora van a ver por qué. Pendiente. El proceso para la carne en vara, empezamos prendiendo la leña. Ahorita estamos utilizando oak porque es una leña más fuerte, da más brasa. Tiene que usar leñas duras, maderas duras, para que esencialmente tiene que estar seca. La leña es el secreto que la carne quede buena. Y tú sabes que yo siempre había escuchado que tiene que estar húmeda la leña. No, húmeda cuando vas a ahumar. Para el smoker. Para el smoker, claro, son dos cosas diferentes. Carne en vara, acuérdate que el secreto de la carne en vara, para los que no lo saben, la carne en vara tiene dos requisitos. Primero, que tiene que ser absolutamente con sal, no le puedes echar ningún otro aditivo. Sí, exacto. No puedes marinar la carne. Como hay personas que me dicen, no, pero es que yo voy para allá, que ponen a marinar la carne una semana. Hermano, irás hacia allá, caguizo, pero eso no es carne en vara. Porque yo vengo del llano y a mí me salieron los dientes asando carne en vara y comiendo carne. Y la carne en vara es esto. Sí, es verdad. El otro secreto es la vara previamente curada de madera, porque aquí la calentamos por dos razones. La primera es higiene, para que se limpie. Claro. Le sale la grasa, queda limpiecita otra vez. Tiene que estar caliente porque cuando calienta la madera con la carne que se asa la pieza entera, sí, eso va a permitir que la carne se cocine en su propio jugo. Ese es el secreto del sabor tan espectacular que tiene la carne en vara, porque se cocina en su propio jugo. Tiene un sabor, tú lo dijiste muy bien, tiene un sabor muy particular. Muy particular. Cuando vinimos la primera vez, lo primero que me dio la mía fue, esto sabe a carne en vara, pero ¿por qué siempre sabe igual? Y lo que tiene es sal, pero hay un sabor que es que tú comes eso con los ojos cerrados y tú dices, esto es carne en vara. Si está bien hecha, tú vas a saber Sí, que es está carne en bien vara. ¿Por hecha. qué? Porque solo tiene sal. Yo le digo a la gente, ¿tú quieres disfrutar el verdadero sabor de la carne? Come carne en vara. Estoy de acuerdo contigo. Yo amo el brisket, el smoke, todo sí, eso. está bien. Eso son dos cosas diferentes. Pero son dos cosas diferentes porque eso ya ahí pierdes el sabor de la carne, pues tiene paprika, tiene pimienta, bueno, sí. otros ingredientes humo, que le dan de su humo. sabor particular, que es muy rico, por supuesto. Sí, sí. Pero si tú quieres de verdad probar el verdadero sabor de la carne, tienes que venir a Vinotinto y probar la carne en vara. Estoy de acuerdo Solo contigo. sal. Y el otro secreto es que se hace con temperatura, no lleva candela. Sí, eso no es como, sí, exacto. Tienes que está aquí hacer- agarrando. Aquí vamos a esperar media hora, 40 minutos que haga la brasa para poder montar las piezas de carne. Ok. Aquí asamos en 3 tiempos. La vamos a colocar primero en la parte de arriba, después la vamos bajando y la vamos a ir rotando. De Rotando izquierda porque tiene más a calor allá, ¿no? derecha, de acuerdo como vayan llegando los comensales. Para apurarla, como Para la apurarla. que vas a picar primero. Para que todo el tiempo esté tierna y jugosa. Porque no es lo mismo hacer una parrilla en tu casa que todo el mundo va Claro. a comer cuando tú la tengas lista. Sí, bueno, claro. La carne que se pone en algún momento se acaba. Y si se acaba a las 2, se acaba a las 3, se acaba a las 4. Pero no es que yo voy a venir después, sácame una orden de carne en vara. Yo sí, ya se la voy a montar. Lo que pasa, siempre le explico a nuestros clientes eso, está buena la aclaratoria, porque hemos tenido ciertos inconvenientes, gente que se molesta, pero la gente tiene que entender que la naturaleza de la carne en vara es que son las 5 horas haciéndose. 7:20 de la mañana, aquí estamos, se monta a las 8, necesita 4 horas de cocción. Mínimo. Si esto fuera McDonald's, yo te la meto en un microondas. O si estuvieras pidiendo un churrasco. Un churrasco, O sea, otra dame un cosa. bistec, bueno, tú tiras esa broma ¿Qué ahí, te lo hago da. yo cuando pasa eso? Hay clientes que vienen de lejos, yo los atiendo, les hago una picaña y les digo, tienen que esperar 40 minutos. Ok, Se pero van se a la comer haces la mejor picaña suya y se la voy a hacer aquí con en la ellos. parrilla. En la parrilla, pero no es, o sea, el sabor es espectacular porque Sí, sigue sí, siendo la bueno. misma brasa y todo, pero la carne en vara tiene esa particularidad, pues. Entonces uno tiene que prever eso y siempre le digo a la gente, Es así, traten de llegar esto es lo que hay. temprano, reserven su mesa, nosotros nos pueden llamar, reservamos.
Bueno, como seguíamos aquí, estamos tratando de traer lo mejor de dos mundos con nuestro tipo de cocción de carne llanera. Yo siempre le digo a la gente esta anécdota. Cuando tú te acuerdas de la mejor comida que te has comido en tu vida, ¿en qué piensas? En la comida de tu casa, Claro. de tu mamá, de tu abuela, aquello que te hacía tu tío. Claro. Cuando ibas a la finca del abuelo y te preparaba ese papelón con limón cuando llegabas muerto de calor y aquella carne asada. Esa es la experiencia que tratamos de brindar nosotros en Vinotinto Grill a la gente que está aquí añorando su patria. Y sé que lo hacen. Y también tenemos nuestro proyecto musical los domingos. Tratamos de apoyar todo el talento venezolano que está aquí, lo vamos rotando. Yo a veces soy full de chamo y me encanta, pues esas mesas grandes también, porque eso era muy de nosotros. Todos los panas, la familia que salíamos a comer. Porque uno es venezolano, vas a comer carne en vara. No hay nada más triste que sentarte a comer solo carne en vara, no, sí. ¿A quién le vas a echar cuento? ¿Con quién vas a hablar? Y bueno, tratamos en lo posible de apoyar todo lo nuestro porque nosotros somos una cultura emergente aquí en Estados Unidos y tratamos de hacer lo mejor para hacernos quedar bien, hermano. No todos los buenos somos más, como decimos. Ahora te voy a decir algo porque también quiero hacer un compromiso ahorita. La receta de la guasacaca tuya. No, yo vendría solamente por la guasacaca si fuera lo que él vendiera. Y no lo digo en broma. El artículo de este mes de julio, que lo escribió usted, que tú no lo sabes todavía, uno de los comentarios, lo primero que arranco cuando empiezo a hablar del menú, vamos a hacer un paréntesis, creo que algo así, pues, la guasacaca. Y empiezo a hablar de la guasacaca. Yo vendría solamente por comer la guasacaca. Ok, esto es comida Mex-Ben. No es Tex-Mex, es Mex-Ben. Mickey, Luis, las tortillas mexicanas y la reina pepiada, que ahora resulta que Mickey tiene que comer comida venezolana y canta música llanera. Este hombre ya está especialista haciéndolo. Como dijeron por ahí, multifuncional. este se jodió. No, hermano. Vamos a darle, le pongo salsa, le pongo nada, le meto Lo dientes. que usted quiera, hermano. Y las costillas, la metiste también. Ya están aquí. Ya vamos pasando lo que yo te decía, Aquí que puede sí. asar en varios tiempos, ¿eh? Porque fíjate que están más cosillas y aquí ya están prácticamente crudas. Esa es la idea de que vamos manejando, como te dije, lo importante que es manejar los tiempos de cocción y la temperatura. Y ahorita Mickey ya está limpiando las picañas. La picaña va aquí. Es más rápido. Y la costilla, ve cómo va esto, la que le gusta a Manuel, mira cómo van ya. Mira esto. Está precioso. No sé si te diste cuenta a lo que montamos la costilla de cochino, el olor. Sí, porque Una qué explosión. increíble. ¿No? Olía a carne en vara. Y de Ahora- repente más dulce, hay mucha especia ahí. Pero cambió por completo, ¿verdad? Que sí. Y ahora cuando montemos el pollo, es una locura. ¿Pollo entero o abierto? Abierto, estilo Vinotinto Grill. Estilo vino tinto grill, no es cualquier Receta es pollo. única, no es copia, es de nosotros. No es cualquier pollo. Vino tinto Pollo grill. Vinotinto Grill. No lo he probado, es lo único que no, creo que es lo único que no he probado y hoy lo voy a matar. Ah, bueno, hoy lo vas a probar, mano. Respeto cómo se lo come la otra gente. Te digo mis términos para cada corte de carne. Ajá, ¿cuál sería este? La costilla tiene que ser 3/4. No se puede pasar 3/4. No se debe pasar 3 No cuartos, se debe pasar pero 3/4. tampoco medio porque queda muy dura. Tampoco medio porque no va a estar tan palatable, ¿no? Esa Sí. sensación sabrosa no la vas a sentir. La picaña, preferiblemente término medio. A mí me gusta de medio para abajo. De medio que sangre. Sí, que sangre. Porque haciendo la picaña que es un corte que no deja mal a nadie, entonces hay muchos gustos, medio, 3/4, entre medio y 3/4. O sea, aquí hay clientes que quieren una Vinotinto Grill y me dicen, dame la mitad media y la mitad 3/4. Yo me río. Bueno, yo le pico la mitad por y se la fuera pongo y ahí. por dentro. Ahí complacemos a todo mundo. Pero realmente el término correcto de comer una picaña es
término medio. Un poquitico más si la quieres más cocida. No hay nada más social que una parrilla. Es correcto. Porque una parrilla todo el mundo comparte. Una parrilla tiene tiempo. Y además una parrilla todo el mundo opina. Después está... Y opina sin ninguna maldad. Porque yo la hago de esta manera. ¿Y tú cómo la haces? Oye, tú sabes que yo la hago. Se trata de conversar. Yo no te estoy diciendo a ti que la haga como yo la hago. Sino te estoy diciendo como yo la hago. Y tú me dices, no, coño, yo no la hago así. Y todo el mundo está opinando. E increíblemente... el 60-70% de todos nosotros hace algo diferente. Es correcto. Pero, oye, qué simpático, yo no lo he hecho. Ay, pero hay una regla universal, que haya todo un video. Nunca deje seco al parrillero. Nunca le agarres el cuchillo al parrillero y nunca te metas porque esa zona y no meta la mano del parrillero. Sí. Algo que tienes que respetar eso sí, cuando vas a una parrilla. Eso es nunca clave. dejes que el parrillero quede seco. No lo puedes dejar porque te quedar seco tú con la carne, ¿no? Quemado sabroso. Correcto. Pero eso es cierto. Esto está caminando 10:30. Tenemos 3 horas. 3 horas más o menos de que se puso la carne. Y todavía le falta 1:30 o 2. Miren cómo va este proceso. Miren esta costilla, se la voy a sacar saca ahí para que vean el especial de los domingos. Vean esta belleza. ¿Solamente la saca los domingos? Solamente los domingos. Ok. Es la costilla. Se ve que yo vengo los domingos porque siempre me la comí. Sí, es correcto, hermano. Te viene el día que es. Esta muñeca que ha heredado lo de la madre de sus postres y toda esta belleza. Aquí está. ¿Tú cuál haces? El postre de Panchita. También, ese es mi ¿Se lo ayudante. estás tumbando a tu mamá? ¿De eso se trata? Sí. Menos mal que no hace carne, compadre, porque me quedo sin trabajo. Ojalá que lo haga. No sería malo. Aquí tenemos la familia, bueno, parte, pues todavía falta. Sí. Por ahí anda tu sobrino, Sí. que anda siempre con un cuchillo. ¿Quién más? Bueno, Mickey, que es parte de la Bueno, Mickey familia. ya sabemos que es Ya sabemos. familia. El rey de la comida, Ben Mex. El encargado del desayuno que Del comimos. desayuno que nos comimos Ben Mex. Ben Porque Mex. es una mezcla de venezolano con mexicano. Correcto. Claro, una tortilla mexicana rellena de reina pepiada. No, chicos, es un Con pollo espectáculo. vino tinto. ¿Y cómo tuvo eso? Maravilloso. Bueno, Manuel. Cuéntame, ¿qué vamos a probar? Aquí tenemos la carne en vara regular Ok. que tenemos aquí, el Toxirloin. Ahora le toca el turno al pupilo Al mejado, papá de los cuchillos. a Miguelito, correcto. Oye, hoy te veo relajado. Ah, qué Todo bueno. todavía. Estamos, Pues te he visto pegando carrera aquí. Tranquilo. Hoy estamos tranquilos por ahora. Caballero, es un gusto. Mira qué bello está esto por dentro. Y esto es la parte de afuera. Entonces tiene 5 horas cociéndose. 5 horas Son de las cocción 1 lenta. y lo montamos a las 7:30. 5 horas de cocción lenta. Bueno, sabe a lo que es carne en vara. El sabor. Divinísimo. Perfecto. La sal perfecta. Ahora vamos a probar un poquito de picaña. Y poco a poco nos vamos acercando a lo que vinimos. Es La correcto. costilla. ¿Tú tienes aquí también cachapas, arepas, Tenemos cachapa, cochino frito, cochino frito? arepita frita con nata, patacón con queso de mano. Esa es la picaña. A mí particularmente me gusta más roja, bien roja, de adentro, pero no la vamos a picar de todas maneras. Ya me la he comido 1000 veces. Me estoy haciendo el inocente como si nunca lo hubiera probado. Ups. Ya nadie te cree eso. ¿sí? Ya nadie me cree. ¿Esto es lo que es? Eso es lo que es, hermano. Ahora, Ahora vamos a dar el turno a la princesita de hoy, que es la que está esperando este señor. tampoco la he probado. ¿Ya? ¿Qué emoción tengo? Voy a probarla por primera vez. Ujú. La costilla siempre sí va a estar más cocida que la picaña. Generalmente un poquito más, poquito más 3/4 cocida. por el gusto de la gente, pues. Eso. Ahorita recibí una llamada que decía, coño, ni la veo. Ni, está chiquito que no lo puedo ver en la cámara, me estaban diciendo. Ahora sí está bien, mira. Ese es el término. Ahora sí es lo que es, compadre. Ahora sí sabe. Esta es la salada de tú. Coño, con razón que está tan buena. No. No jodas. No sabía que iba a decir Está eso, el ¿viste? toque perfecto de sal. El que sabe, sabe. Y el que no sabe, se la echa. Coño, esto está divino. Esto de verdad que es para mí lo mejor que hay. Bueno, ese es el especial de los domingos aquí en Vinotinto, hermano. Solamente los domingos. Solamente los domingos contigo. Por eso es que es bueno venir temprano. Venir Es bueno temprano llegar porque después no temprano lo vamos porque a se tener. acaba. Es correcto. Ok, ahora vamos a probar. Pero yo tengo hambre.
Ahora vamos a darle a probar a este señor un pedacito de pollo. Oye, el famoso que pollo. no ha probado el pollo. Oye, mira qué belleza, el aroma es impresionante. Huele divinísimo. No me vaya a dar pechuga, ok, no me embasure. Dame la carne que no le gusta a la gente, la negra. Ay, huele divino. Pueden venir a comer carne en bar y pedir pollo, increíble. Vamos a ver si es cierto. Parece que sí. ¿Qué tal, hermano? Oye, está buenísimo. Pollo vino. Me cuesta decir que está bueno, de verdad que me hace sentir mal decir que esta vaina está buena. Teniendo tanta carne ahí, Por Dios santo. está divino. Me encanta la sazón, está muy bien de sal, está muy poco ahumado, que eso me gustó mucho. Yo pensé que iba a quedar más ahumado porque lo estaba cocinando abajo y no tiene nada. El sabor nada de la leña ahumado. que necesita. ¿Tú sabes a qué sabe? Como a los pollos de las brasas de las polleras, Sí. pero con sabor de parrilla. O sea, la combinación está perfecta. Tú me dices que no tiene paprika, pero yo siento como si tuviera No paprika. tiene paprika. Este es mentira, este no me queda los datos. No tiene No tiene paprika. paprika. No, certificado no tiene paprika. Totalmente natural. Está en vino tinto, hermano. ¿Sabes qué le faltó? La salsa verde. Tenemos la salsita verde especial para el pollo también. Ok, ahora vamos a seguir probando, porque yo todavía tengo hambre. Nos vamos a probar Una costillita la de costilla de cochino. cochino. Vamos a probar todo lo que tenemos aquí. Vamos a probar las costillitas de cochino. ¿Cuál es la salsita de barbecue que tú me dijiste que querías que probara? Oh, yo te la traigo. Ya Y espérate un momentico, que te está haciendo loco con la guasacaca. La verde del pollo, Nunca es tarde. Esta le queda perfecto al cochino. de chimichurri. el con chimichurri tomate seco. especial. vino Ah, tinto esta la probé la otra vez, que está buenísimo. Ajá, este está hecho con tomatico seco. ¿Es verdad que la haces él o la haces tú? Esa la hice yo. ¿Viste? Yo sabía que era mentira No, la tuya. receta Yo de sabía quién. que era mentira. Ah, yo sabía que era mentira. Yo sabía que no la hacías tú. Ok, ¿esta con qué me lo como? Déjame buscarte. Voy a hacer una degustación con cualquiera de esas Yo le voy tres a salsas. poner esta porque creo que le va a quedar muy bien. Esa le queda buena. Buenísimo. Está blanditico, está jugoso. No está seco, Ahora nada, prueba el nada seco. chimichurri. Vamos a probar el chimichurri, está hecho con Tomate seco. tomate seco. Buenísima. Oye, yo no soy salsero, pero estas salsitas están... Ya estoy a punto de hacer maracucho con tanta salsa que estoy comiendo hoy. Esa es la que a ti te gusta. Esta guasacaca lo dije en una oportunidad. Si fuera lo único que vendría, yo vendría a comprarla. O sea, yo vendría solamente por esto. Solo por eso. Solo por esto. Está rica. Esta está estupenda. Esa es la diferencia. Esa es la tuya. Está buenísima. El chimichurri está muy bueno, con el saborcito de fondo del tomate, pero lo tiene atrás, que está muy bueno. Y esta está muy refrescante. Esta sabe como las salsas de pollo de nosotros. Esta está perfecto para el pollo. Queda rica con el cochino, pero con el pollo está... Salsa de pollo. Esa es la salsa para el pollo. Ok, ahora vamos a probar los chorizos que me dijiste. Ok, tenemos Esta cuerpa tiene hambre todavía. chorizo carupanero, ¿no? Yo te voy a pedir un favor para la morcilla. Yo como morcilla con azúcar. Con Dulce. azúcar. Con azúcar, ¿sabes? Ya te voy a Y traer. carota negra con azúcar. Eh. Morcilla. Para todos aquellos que no saben comer morcilla. Es un chorizo de sangre, aliñado, y se come con azúcar, diga lo que diga el señor aquí. No. Me encanta la morcilla carupanera. la Con dulce, azúcar. claro que sí. Esta es dulce seguro, porque esta es carupanera. No, ese es colombiano. Esa es colombiana, ok. Entonces mejor así poner azúcar. El arroz, ¿no? Sí. Tiene arroz. Pero tú eras hierbabuena. Tiene hierbabuena. Tiene hierbabuena. Es la receta colombiana, pero es muy exquisita. Está muy rica. El chorizo está muy bueno. Hemos probado todo ya. ¿Tú sabes qué no probé, creo? Las costillas. Creo que no las probé, las costillas de res. Sí, ya la picamos. No las picamos. Pero podemos picar más. Ah, ok, dale, pues. No hay ningún problema, hermano. ¿Sabes qué rico de esto? Que hay carne en parrilla, en grill, Claro. y tiene un sabor muy particular. De alguna manera, la carne en vara tiene un sabor que apenas tú la pruebas, Es carne en es vara. carne en vara. Por eso es que yo critico un poquito cuando me dicen, no, que vendo carne en vara. Y digo, no, vendes carnes a la parrilla. Y está muy buena, pero no es carne en vara. Entonces, cuando yo voy como una carne que es carne, dicen que es carne en vara,
y sabe a parrilla, está rica, pero no es carne en vara, entonces el cerebro como que está ahí, esto no es lo que tú me dijiste que era. Esto cuando venga, esto es llevarte a Calabozo, esto es llevarte a la Mercedes Llano, esto es llevarte en la carretera Paupata, en la encrucijada, bueno, por todos los llanos, por todos los llanos. Esto es lo que sabe es eso. La carne está muy tiernita, el sabor está perfecto, muy suave ahumado, pues no está ahumado realmente. Coño, te felicito, está bien. Voy a probar también un poquito de guasacaca que no lo he probado. Me hace sentir mal. Apenas le está agarrando el gusto. Ese es el efecto vino tinto Gris. No te quieres ir de aquí, quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo. Voy a probar último pedacito. En Vino Tinto Grill tenemos desde las 7:30 de la mañana. Es correcto. Tenemos todo el día aquí. Ahorita se va a empezar a llenar. Nosotros vamos a tener que irnos, pero ya vimos todos los procesos desde cero, desde que sacamos la carne, limpiamos la carne, qué tipo de carne utilizamos, las probamos. Yo vine a lo que vine. Este es el resultado. Por esta bebé, dale la vueltica para que vea qué ricura esto tan rico. Esto es carne en vara, ¿ok? Esto no es parrilla, esto no es barbecue. Esto es carne en vara, muy típico venezolano. Espero que vengan pronto. Pregunte por aquí por... ¿cómo es que? Mi gente, aquí los esperamos en Vino Tinto Grill, la casa de todo en Houston. Mejor que eso no puede estar. No. Seguimos pendientes, gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, de darle like al canal. Por él, por la carne, por las costillitas, por la guasacaca, que está buenísima. Bueno, y si quieren también por mí, no importa. Hasta el próximo programa, nos vemos. Así es. Chao, gracias. Buenísimo. Gracias a nuestros patrocinantes, Unicargo Container Line, moviendo tu carga desde y hasta donde la necesites por más de 30 años. EB Houston, la plataforma comunicacional impresa y digital más efectiva para dar a conocer tus productos y servicios.